¿Cómo se siente vivir un día con un psicópata? Oye, qué buena pregunta. De entrada, no sabes que estás con un psicópata y eso hace las cosas, pues yo creo que posiblemente muy difíciles, porque estás viviendo con mucho temor, estás viviendo buscando no equivocarte, estás midiendo tus palabras, tus acciones para tratar de evitar que haya un daño mayor o que las cosas puedan explotar o salirse de control. Eva Curiel, escritora, artista y vocera contra la violencia psicopática. Bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Pedro. Muy contenta de estar aquí contigo. No, gracias a ti por pues aceptar la invitación, venir, darte el tiempo y poder continuando esparciendo esta historia, esta información, esto que te pasó, ¿no? Que lo hablábamos un poquito antes de arrancar nuestra conversación. Me parece muy valioso porque muy pocas personas, en este caso tú, ¿no? O muy pocos hombres o mujeres están luego abiertos a compartir una historia que les infringió dolor, ¿no? De alguna manera. Y bueno, me pareció valiosísimo después de escucharte en algunas entrevistas, de poner foco en el valor de la información que brindas a través de tu historia. Me pareció necesario que platicáramos al respecto. Ay, pues yo agradezco mucho la invitación porque justo como dices, actualmente ya soy vocera en contra de esa violencia porque por muchos años yo no supe qué es lo que estaba viviendo, qué es lo que estaba padeciendo. Entonces, el hecho de saber qué es lo que pasa te ayuda a poder resolver un poquito más la situación en la que te estás enfrentando. Entonces, me di a la tarea de que mi historia sirva de algo y de que la única manera de que eso suceda es, pues, haciendo esa visibilización, haciendo esta difusión del tema, visibilizando la violencia psicopática y pudiendo alertar a las personas, ya sea hombres o mujeres, que estén siendo víctimas de una violencia de este tipo. Muy bien. Y me gustaría comenzar con el concepto de psicópata. ¿Qué es un psicópata? Un psicópata es una persona que tiene un trastorno de la personalidad. No es una enfermedad como tal, es simplemente un trastorno. Ven la vida de una manera diferente a nosotros. Carecen de empatía totalmente y eso hace, pues bueno, es uno de los focos más importantes. ¿Por qué? Porque no les importa realmente lo que pueda sentir o el dolor de la persona que tienen enfrente. Son personalidades que necesitan mucha adrenalina en su vida y no pueden tener muchos sentimientos como el amor genuino, como la alegría genuina, como ese tipo de emociones que la gran mayoría de nosotros vivimos. Entonces, al no sentirla, ellos necesitan infringir mucho poder, mucho control, necesitan tener como ese control de la situación y de alguna manera son depredadores. Son depredadores, así se les conoce en la literatura que habla de ellos. Entonces, están buscando esas emociones que ellos no pueden sentir, tratan de absorberlas de la persona o de las personas a las que están depredando. Ese brillo, tratan de quitarle el brillo a otras personas, tratan de quitarle la emoción, la alegría, el hecho de poder de alguna manera opacar a alguien, sienten que eso los hace brillar. Entonces, por eso es ese juego de poderes en el que si eres una víctima, generalmente vas a salir perdiendo. Sí, y bueno, y justo escuchando algunas conversaciones, algunas pláticas, entrevistas que has dado en relación a tu historia, me llamó mucho la atención cómo el momento en el cual tú te das cuenta de que estabas con una persona con un trastorno de la personalidad clasificada en la psicopatía. O sea, porque yo, al momento de estar escuchando la información, decía, ¿y en qué momento se dio cuenta o cómo? ¿No? Porque mencionabas el psicópata, sí, actúa como un psicópata. Entonces me gustaría que nos platicaras en qué momento de toda esta historia
tú te das cuenta que era un psicópata y que estuviste con un psicópata? Mira, esa es una muy buena pregunta y eso es lo que le está dando el sentido a lo que estoy haciendo. Y te voy a platicar porque yo lo conocí en 1995. Estamos hablando de más de 2 décadas, ¿no? Ya 3 décadas el año que entra. Entonces, empiezo una relación con él, me caso, me divorcio, empieza a haber pues muchísima experiencia con el tema. Hay mucha violencia en el camino, hay muchos tipos de violencia diferente en el camino, un divorcio muy largo de 8 años y con el paso del tiempo que yo decía, bueno, ya pasan más de 25 años y sigue de repente esa situación de empiezo a soñar con él, empiezo a tener miedo, empiezo a despertarme con pesadillas, empiezo a ese tipo de cosas, que eso sería aproximadamente en el 2020. Entonces yo fui con un psicólogo y dije, es que ¿por qué si ya está superado? ¿Por qué si es algo que ya trabajé y que ya traté? ¿Por qué sigo teniendo pesadillas? ¿Por qué de pronto después de años de no acordarme o temporadas de no acordarme, por qué empieza a ser algo tan presente en mi vida otra vez? No es que lo extrañe, no es que lo piense, no es que lo quiera, pero de pronto empiezo a sentir esos sentimientos de pues ataque de ansiedad, esas pesadillas en la noche, ese sudor frío, ¿no? Y voy con un psicólogo y ese psicólogo me dijo que me recomendaba leer el libro de Tus zonas erróneas para ver qué parte de mi historia, de mi vida, de mi infancia, de mi existencia me estaban haciendo regresar a esos recuerdos dolorosos. Entonces yo dije, es que el problema no está en mí. O sea, digo, no es que no tenga problemas, seguramente debo tener y muchos, ¿no? Pero yo decía, no es que yo esté jalando esos recuerdos por voluntad propia o por masoquismo o por querer estarlos recordando. Entonces decidí dejar de ir con ese psicólogo y seguir buscando ayuda por otros lados. Entonces, a la hora de que, bueno, estábamos empezando el tema de la pandemia, yo me encuentro con que el psiquiatra Ernesto Lamoglia, que es reconocido por el tema de violencia, de adicciones y cosas así, él escribió el libro en los 80s, el libro El Triángulo del Dolor, o La violencia está en casa. Él hablaba mucho de ese tema. Entonces, cuando me encuentro que él está dando terapia por internet, inmediatamente pido una consulta con él. Y bueno, su asistente me pide que yo haga una carta de no más de 2 hojas con un recuento de mi historia, con un resumen, para ver si el doctor me puede atender, me puede ayudar o no. Entonces me pongo a escribir ese resumen, se la mando y él acepta consultarme y lo primero que me dice es, ay niña, tú estás viva de milagro, tú estuviste con un psicópata. Entonces, lo que te está pasando ahorita no es que tú estés jalando, se llama estrés postraumático. Entonces, hay algunas cosas que te generan esos flashbacks. O sea, puede haber algún detonante que puede ser incluso un aroma, un sonido, cualquier cosa te puede hacer regresar al momento de ese trauma. Entonces, por eso empieza como que a surgir otra vez en tu camino. Yo, la verdad, nunca había escuchado el término psicópatas integrados. Para mí, un psicópata era el malo de la película y se acabó, ¿no? Y eso es lo que pasa con la mayoría de las personas. Todos creemos que un psicópata es una personalidad, que es el malo de la película, es el villano, es el asesino, es el Hannibal Lecter, ¿no? Y la triste realidad es que si nos vamos a las estadísticas, aproximadamente el 1% de la población tiene rasgos psicopáticos. Entonces, esas estadísticas son muy alarmantes porque eso quiere decir que de cada 100 personas que tú conoces, una de ellas tiene rasgos psicopáticos. Y de ese 1% hay unos que son más peligrosos que otros, pero sin duda todos los que nos están escuchando, todos los que conocemos, nos topamos con diferentes psicópatas a lo largo de nuestra vida.
pueden ser jefes, pueden ser vecinos, vecinas, compañeros de la escuela, puede ser tu pareja, puede ser... Obviamente, un psicópata no depreda a todo el mundo que conoce. Depredan a un par de personas, depredan a unas seleccionadas personas que los están alimentando de esa luz. De hecho, Iñaki Piñuel, que es uno de los psicólogos más reconocidos en el tema de la visibilización de la psicopatía, les llama vampiros emocionales. Entonces, eso quiere decir que están como absorbiendo de las diferentes víctimas a las que deciden depredar, así es como se le conoce, están jalando esa luz, esa energía, esa fuerza. Entonces, pues bueno, más o menos por ahí va este tema, ¿no? Las estadísticas y todo. Y fue justo cuando llegaste entonces a contención, a soporte psicológico, psicoterapéutico, que te hicieron ver que era un psicópata, que tenía rasgos, que esos rasgos o esas situaciones que viviste los generaba una persona con determinados rasgos en su personalidad y resulta ser que era la psicopatía. Psicópatas, ajá. Y son psicópatas integrados porque quiere decir que están integrados al 100% en la sociedad. O sea, son personas integradas, son personas que van a reuniones, que están en fiestas, que están en tu vida, que sonríen en la foto, que participan en los eventos. O sea, es gente que está totalmente conviviendo con nosotros. Y eso hace que sean muy peligrosos. Muchos de los psicópatas tienen unos rasgos como muy encantadores con la mayoría de la gente. Pueden ser muy seductores, muy amigables, porque como no tienen ellos unas ciertas emociones propias, tienden mucho a copiar las emociones de la persona que está enfrente, a adaptarse perfectamente a los diferentes entornos, a decir lo que cada lugar quiere escuchar y a ser unas personas pues muy, muy encantadoras en muchos de los círculos con los que viven. Y eso hace muy difícil para la gente detectarlos y hace muy difícil para la víctima que luego les puedan creer que esa persona tan encantadora que la gente conoce sea alguien tan violento en casa o tan dañino en privado, ¿no? ¿En qué situaciones, por ejemplo, él no era empático contigo? Pues mira, básicamente, y antes de pasar a eso, me gustaría terminar con un poquito lo que comentábamos. Cuando el psiquiatra me dice que estuve con un psicópata, él me recomienda leer el libro Amor Cero del doctor Iñaki Piñuel. Cuando yo empecé a leer ese libro, me di cuenta de que todas las cosas de las que hablaban en ese libro, todas las había ido yo viviendo durante mi historia y durante mi vida. Entonces, y ahí es donde empiezo de alguna manera a validar todo lo que había vivido y todo lo que había experimentado, ya con datos científicos, con estadísticas, con información pues muy seria de lo que estaba yo padeciendo y lo que había vivido. Entonces, de entrada, por ejemplo, pues bueno, obviamente la historia es muy larga, pero vamos a detalles pequeños. Ya que me caso con él, lo primero que hace como mi esposo es cerrar mi negocio, desmantelar mi negocio. ¿Por qué? Porque él argumentaba que que la gente iba a pensar que él no era lo suficientemente hombre como para mantener a su esposa, ¿no? Y yo tenía una agencia de modelos. Entonces, él decía que una agencia de modelos pues era un negocio no muy, pues no muy decente, digamos, ¿no? Y que eso obviamente a él le daba mala reputación, que su esposa se dedicara a eso. Entonces, sin avisarme, sin nada, desmantela mi agencia de modelos, dejándome a mí con eso hoy sé que es una violencia patrimonial. Entonces, y de ahí, de la violencia patrimonial, que es quitarte lo que es tuyo, viene una violencia económica de que él tiene el control total y absoluto de la economía de la casa. Entonces, el hecho de que tú tengas que pedir y casi mendigar que te compren hasta un medicamento, ¿sabes? O sea, ni siquiera vamos a hablar de cosas de ropa, de joyas, para nada. O sea, estás hablando de lo más básico
del ser humano para subsistir. ¿En ese momento no te dejaba generar ingresos de ninguna manera? No, yo no tenía ingresos y yo dependía, si yo necesitaba toallas femeninas, tenía que pedirlas. Y tenía que justificar cada uno de los gastos que se hacían, ¿no? Entonces ahí estás hablando de una violencia patrimonial y de una violencia económica. Y viene la parte de una... Y esto, por eso me gusta tanto poder hablar de esto de manera pública, porque una violencia psicopática está compuesta de muchas violencias diferentes. Y eso es algo que la gente necesita saber, porque la violencia emocional, la violencia psicológica, cuando te empiezan a quitar todo tu poder, toda tu valía, la violencia social que es, por ejemplo, alejarte de tu gente, algo que hacen los psicópatas, y eso es una alerta, una bandera roja que es muy fácil de identificar. Por ejemplo, las personas que nos están escuchando, si tienen una amiga, un amigo, un hermano que generalmente venía a las reuniones, que era parte de, y que se empiezan a alejar a raíz de una nueva pareja en su vida, esa es una alerta muy importante para las personas que nos están escuchando. Porque lo primero que hacen es aislarte. Porque si tú estás rodeado de tu gente, de tu círculo de ayuda, de apoyo, la gente te puede ayudar y te puede impulsar, y ellos necesitan tenerte de alguna manera aislado. Y me encanta hacer la analogía cuando vemos un programa de National Geographic, en donde si tú ves una manada de leones que van por un búfalo, lo primero que hacen es tratar de aislar a uno. Si la manada va corriendo junta, van protegidos. Si logran aislar a uno, se convierte en víctima. Y en este caso, ¿qué te decía? O sea, para poder alejarte o poder ya no estar en contacto con tu familia, con tus amigos, amigas. Pues mira, de entrada, yo tenía el grupo de la prepa, pues es que tú ya eres una mujer casada, tú ya, tu obligación está en la casa, tus amigas solteras andan buscando ir a la fiesta, y eso, pues obviamente es faltarme al respeto a mí, faltarle el respeto al matrimonio, a la relación, etcétera, ¿no? O tus amigas, por ejemplo, si había algún tema que la gente lo único que quiere es meterse, tu mamá solo quiere meterse en nuestra relación, solo quiere venir a la casa para ver en qué estamos mal, y eso, o sea, todos están atentando contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestro amor, o sea, te van alejando, ¿no? O, por ejemplo, yo estaba en la selección de atletismo. Entonces, no, pues nada más andas ahí en shorts y tus amigos del atletismo, nada más estás ahí para estar enseñando pierna o cosas así muy absurdas. Pero algo bien importante es que este tipo de personalidades suelen seleccionar personalidades muy empáticas, personalidades que vas a tratar de evitar el conflicto a toda costa, a veces a costa de ti mismo, y eso es un error. O sea, eso es algo que las personas empáticas tenemos que poner mucho foco en eso, porque nos volvemos muy vulnerables al tratar de ser tan generosas con eso, ¿no? A no poner límites. Me gustaría, y para que la gente lo tenga claro, ¿tú cómo definirías una persona empática? Pues bueno, primero te preocupa el dolor del de enfrente. Y no solo te preocupa, te ocupa. Puedes incluso involucrarte, puedes tratar de, si hay un conflicto en el trabajo, es la típica persona que trata de poner orden, que trata de poner paz, es la persona que puede ceder, bueno, ok, una hora extra, yo la llevo, o sea, yo la hago, pero llevemos la fiesta en paz. Y empiezas a ceder cada vez más espacio, más camino y más, pues, de ti mismo. O sea, a fin de cuentas, lo que te estás cediendo es a ti mismo. Sí, podría complementar en la imagen de una persona empática, que puede ser esta persona que le gusta ayudar al otro, que ve al otro, que está dispuesto a dar, a ayudar, a servir, pues sí, a compartir, a ayudar, básicamente. Ok.
Y lo voy a preguntar para solo hacer el check con estas situaciones en términos de la violencia social que me estás platicando. Todo esto que te decía, ¿realmente sucedía? Tú veías de, sí, mis amigas me están sacando. Sí, mi familia es muy metiche. O sea, hay algo en todo eso que él o esta persona con este rasgo psicópata te decía que tú volteabas a la realidad y decías, sí es cierto, tienes razón, algo por ahí. Pues lo que pasa es que aprovechan cualquier cosa que esté sucediendo. O sea, por ejemplo, una amiga mía se iba a ir de viaje y le íbamos a hacer una despedida en un bar, Carlos San Charles, que era típico de esa época. Es un restaurante normal, ¿no? Entonces, no, es que ahí la gente va a ligar y entonces si tú vas, lo único que va a pasar es que me faltas al respeto. Y yo, pues bueno, si eso te hace sentir que te falta el respeto, pues me quedo, ¿no? O sea, si eso te hace pensar que yo estoy dando un paso que te molesta, pues bueno, está bien, no voy. Sí, aquí está la unión con la personalidad empática. Exacto. Eras empática con él, con lo que sentía. Ajá, entonces, ¿cómo? O te decía que sentía. Claro. O por ejemplo, algo interesante que pasó cuando estábamos planeando la boda, él me dijo que la luna de miel iba a ser su sorpresa. Entonces, la sorpresa, ya que estoy casada, ya la noche de bodas y todo, es que no hay luna de miel, no hubo viaje, no planeó absolutamente nada. Entonces, cuando yo pregunto por la luna de miel, él me dice, ¿en serio querías ir de viaje sabiendo que mi mamá está enferma de diabetes? O sea, ¿en serio eres tan inhumana como para pensar que yo iba a planear un viaje? O sea, solo piensas en ti, no piensas en mi mamá que tiene diabetes. O sea, vamos, no es que su mamá estuviera entubada en un hospital, ¿sabes? No es que su mamá estuviera, internada o a punto de morir, ¿no? Tenía diabetes, estaba delicada, pero no era como para decir, oye, me casé y no voy de luna de miel porque mi mamá está en el hospital, ¿no? Y en tal caso, pues se platica. Digamos que te ilusionó, ¿no? Te hizo creer, te generó una expectativa de lo que naturalmente o de acuerdo al plan de boda iba a pasar, ¿no? Sí, nos vamos a ir a la playa o lo que fuera, ¿no? Sí. Que ahí habíamos platicado diferentes cosas. Aparte, él decía, él quería ir a Canadá y la nieve, le encanta toda esa parte. Entonces, él me dijo, va a ser mi sorpresa, o sea, porque aparte él decía, es que yo quiero ir a este lugar y yo me voy a encargar de organizarlo, cuando realmente para nada estuvo interesado en organizar ni un viaje, ni para él, ni para mí, ni para nosotros como pareja. Y luego de eso, voltea las cosas de manera de, es que eres un egoísta. No puedo creer que yo me haya casado con una persona tan egoísta, que está pensando en un viaje cuando mi mamá está enferma, ¿no? Sí, sí, y es una situación que te busca hacerte sentir mal. Muy culpable. Ajá. O sea, eso también lo observo con el tema también en el sentido de que también hay veo que se pueden generar muchas mentiras, pues, o sea, creo que también es un rasgo a observar, ¿no? Esta comunicación confusa. Sí, exacto, para tenerlo más claro, ¿no? Claro, y es que eso necesitamos poner atención a lo que hacen y no a lo que dicen. Yo no puedo decir que te amo y lastimarte. Yo no puedo decir que me importas y cerrarte tu negocio. Yo no puedo decir que confío en ti y no dejarte, estamos hablando de hace casi 30 años, no dejarte, entre comillas, salir de la casa o salir a algún lado, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una ocasión mi hermana, la mayor, tuvo anemia, se puso mal, estaba en el hospital, necesitaba una transfusión y yo quería correr a ver a mi hermana. Y vivíamos en un cuarto piso y él me dijo, ¿a qué vas a ir? ¿Eres doctor o qué? O sea, solo vas a ir a estorbar. Y yo le dije, es que necesitas sangre y voy a ver si mi sangre le sirve. Tu sangre no sirve para nada. Tú no sirves para nada. Yo estaba en un cuarto piso. Si no, me salgo por la ventana a ir a ver a mi hermana en el hospital. Entonces, en ese momento pues ahorita yo estaba encerrada en mi casa y no me dejó salir a ver a mi hermana al hospital. Aparte de que no me dejó salir, era
es que no sirves, no eres doctor, solo vas a estorbar. O sea, no solo es no vas y te piso y te acabo, ¿no? Sí, demerito tu gesto, ¿no? Hago menos tu persona y tu valía. Y algo, por ejemplo, importante es, uno de sus hermanos tuvo también un accidente de coche en alguna época, ¿no? Y a la hora de él llegar al hospital, o sea, no le preocupó el hermano. Aparte, el hermano estaba lleno de cristales en su cuerpo porque el parabrisas se había roto y estaba cortado. Y él llegó gritando por el tema del seguro del coche. O sea, no llegó a preguntarle al hermano a lo que voy. No, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te duele? ¿Qué te rompiste? O sea, ¿qué está pasando? Él llegó con su hermano a reclamar por el tema del seguro del coche. O sea, a lo que voy, si no tienen una cuestión empática, es contigo y es con todos. O sea, lo puedes ver con la manera de cómo tratan a las demás personas. Y esto es importante que lo comentes para observarlo, ¿no, Eva? O sea, porque alguien podría decir, un hombre o una mujer, bueno, pues es que es frío, es fría, ¿no? O así es su personalidad. Ha sido, es que desde chiquito siempre ha visto solo por él y no por los demás, ni por sus papás se preocupa, ¿no? Claro. O sea, no, y es importante que lo hablemos, ¿no? Porque no significa que tal vez si es de alguna manera en su personalidad ya es psicópata. O sea, hay que observar eso y justo lo que pues nos estás platicando, ¿no? En qué otras áreas de la vida o en la relación que tengan con esta persona están ocurriendo estos otros tipos de violencia que me parece muy, muy necesario observarlos, ¿no? Uh-huh. Y ahorita pues el ánimo es también darles ese nombre y ese reconocimiento para no solamente dejarlo como, es una situación más que pasó, ¿no? Sí, pues situaciones de la vida, ¿no? La gente también es así, tal vez me quiere cuidar, ¿no? Obviamente todo eso va maquillado de cuidado, de interés, o sea, yo que estoy dando todo por ti, yo que te quiero tanto, yo que te estoy cuidando, yo que, ¿no? Pero, por ejemplo, también es muy importante que nosotros podamos ver no solo sus acciones y cómo se comportan, también ver, bueno, obviamente cómo se van comportando con los demás y si nosotros llegamos a un punto en una relación, sea con quien sea, en donde tienes que justificar a esa persona ante los demás, es un foco rojo enorme. Ay, perdón, es que entiéndela, siempre pasa esto. Ay, es que está muy estresado. Ay, es que generalmente es lindo, pero tal cosa. O ay, generalmente es una chica muy hermosa, pero, o bueno, muy linda, vamos, muy tierna, muy cariñosa, pero ahorita está estresada porque le pasó esto, o porque no durmió bien anoche, o porque cualquier cosa, ¿no? Entonces, si tenemos que estar justificando ante los demás el mal comportamiento de la persona que está con nosotros, estamos en problemas.